quería decir, cuando yo me confesé con él, salí del confesionario y mi hermano, ese sí, mi amigo, me dijo, después de haber criticado tanto a las beatas, que estaban 5, 6 o 7 minutos, ¿Cuánto tiempo estuvo usted? él me dijo, tú estás re loco, dice, 28 minutos, me dijo. Y ese era el padre, ¿entiendes? Esto era, ya, me tenía por primera vez en este foro interno sacramental. O sea, una cosa bien impresionante, que él se preparó para saber quién era usted. No, nada. No, pero él sabía de su familia, Ya. o sea, él sabía, había leído las cartas. Ya. Él tenía cierta información suya. Y yo le dije mis faltas, mis pecados, cómo me siento, y él tomó esto para contestarme. Claro. Y dijo, mire, esto usted lo puede superar así. Y esto usted necesita urgentemente a la mater. Pero usted le puede pedir a ella, porque la mater necesita un instrumento muy bueno en usted. Y si la mater no le ayuda a superar tal y tal defecto, ella mete la pata, dijo. Así esas cosas. O el padre en una cosa me dijo que tenía de la guerra. Es una cosa que no puedo decir así en pocas palabras. El padre dice, con esto usted tal vez tiene que luchar hasta la muerte. Digo, qué esperanza me hace ese señor. Pero así, eran 28... ¿Era directo, franco? Ya. ¿Y sabe lo que hice después? Yo sabía que una hora de gracia, habían otras mujeres, sí, casi solamente mujeres, un varón en la iglesia, y yo fui a las mujeres y le dije, ¿usted me puede dar 1 o 2 hojas en blanco? Porque para anotar, claro, para que no se lo olvidara. A ver, pero ¿usted podría decirnos cuál era el estilo del padre Quentenich al relacionarse con alguien como el sello que él tenía, o al confesar, por ejemplo? Le puedo decir, él lo tomó muy personal a cada uno. Cuando yo me hice sacerdote en la Argentina, el padre me invitó a verlo en Milwaukee. Y cuando lo vi, se arrodilló delante de mí y me pidió la bendición. Lo hizo con cada sacerdote recién ordenado. Y me preguntó, José, ¿usted tiene un deseo ahora siendo sacerdote que yo le podría cumplir? Y dije, sí, yo siempre tenía deseos, siempre. A ver, dice, ¿qué? Y dijo, padre, usted en la primera confesión me caracterizó. Sí, dice. ¿Usted no sería capaz de dictarme esto en una cinta magnética? Sí, dice, le hace muy bien si le hago esto. Venga mañana a las 3 de la tarde. Y tenía que llevar un Uher, se llama, una máquina, y el padre, de la técnica el padre no entendía nada. Y tenía que poner todo esto, y el padre cerró los ojos, se puso en mis zapatos y dijo, ahora desde hace pocos días soy sacerdote. Y tendría que ser ahora un personaje ya totalmente armonizado y equilibrado, pero no lo soy todavía. Y él empieza. Qué bonito. 45 minutos, y este es el recuerdo más lindo que tengo de nuestro padre fundador. ¿Y guardó esa cinta, esa grabación usted? Pero por supuesto que lo tengo. Hay pasajes que sé de memoria. Cuando yo tengo una renovación, los sacerdotes lo tienen una vez al mes, un día en que se retiran un poco y renuevan un poco sus propósitos, su ideal personal, y todo esto lo escucho. O sea, él le llegó directamente al alma a usted. Sí. Él cerró los ojos y dijo yo, como él sería yo. Sí. Yo ahora soy ordenado sacerdote
y tendría que ser una persona ya en cada dimensión como es. Ahora me llama la atención porque mucha gente que estuvo con el padre Kentenich, que tuvo esa bendición de estar con él, tienen esta sensación de que el padre, en el fondo, los conocía como profundamente, a pesar de haber estado tan poco tiempo. Y esa es una capacidad casi sobrenatural que él tenía. Ya, y el padre tenía un carisma de conocer a las personas en lo más íntimo de su ser, de su alma. Esto era... Usted no tenía miedo de abrirse con él, usted se abría con total confianza, con tranquilidad. Sí. ¿Él le tenía que sacar las cosas o No, usted se abría? no. Él me preguntaba cosas, pero Ya. delante de él me sentía tan cobijado, tan niño, tan aceptado con toda mi miseria, que no tenía reservas. Y estaba segurísimo, el padre no cuenta cómo es en Milwaukee, de mis pecados, de mis faltas. Esto era ninguna duda para mí, pero ya. El padre, la hermana Úrsula lo dice, la ex provincial de las Hermanas de María de la Argentina, la secretaria del padre en sus viajes por América Latina, la hermana provincial más joven de la historia de las hermanas. El padre la nombró provincial con 32 años. Uy, súper joven. Con 32 Súper años. joven. Ya. Y la hermana dijo, el padre sabía cada letra de cada hermana. Impresionante. O sea, había como una preocupación personal. ¿Ya? Y cuando el padre llegó al Uruguay, Uruguay pertenecía y pertenece hasta el día de hoy a la provincia argentina. Sí. Y las hermanas pensaban, bueno, han pasado 12 años, toda la guerra, el padre no me debe conocer. Y una hermana dijo, yo lo voy a saludar esta noche cuando él llega en castellano, pero esta hermana era alemana. Alemana, ya. Y el padre llega con su coche y para delante de esta hermana. La hermana le dice la mano y dice, buenas noches, padre fundador. Y el padre la mira y le dice, Guten Abend, Schwester Birgit. Este significa buenas noches, Sí. hermana Birgit. Y Ahora, la- perdón, pero eso significa que tenía una memoria impresionante y también. viene algo más. Y al lado de la hermana, la segunda era uruguaya. Ya. Le da la mano, el padre le mira y dice, usted podría ser la hermana Verónica María. Y era. Y era, qué impresionante. Y todas las hermanas, y nunca había visto a esta hermana. Y el padre dice, le conozco por su letra. Y la hermana le había escrito al campo de concentración. Y el padre por la letra y mirando la cara de la hermana estaba un poco inseguro tal vez un momento, pero adivinó y dice, usted podría ser la hermana Verónica María. Y lo era. El padre tenía un carisma en esto, en conocer a la gente, no se imagina. Es decir, a mí me impresiona, padre Joseph, la emoción del encuentro. ¿Cuántos años han pasado de estos 11 meses que usted estuvo en Milwaukee? Mire, estuve en el 62, 63, es decir, este año son 55 años. Y lo tiene, pero fresco en su memoria. Lo tiene grabado en el fondo de su corazón y también recuerda los detalles incluso. Por supuesto, le puedo decir que yo vivo todos los días con el Padre. Y lo tengo bien en mi corazón y esta ha sido la gracia de mi vida, poder estar con Él. Le quiero preguntar, a ver, esta cercanía que tenía el padre con las personas, esta capacidad de interpretar su corazón, esta capacidad de acercarse a ellos con una confianza absoluta,
¿Usted la imitó de alguna manera? ¿Él le enseñó cómo hacerlo con los demás? No, ¿Es una cosa muy particular de él? sí. Yo no quiero imitar la manera, por ejemplo, de hablar en la manera del padre. O nunca, como habían en Alemania gente que se dejó crecer una barba, ¿Ya? a lo mejor blanca, de la misma manera que el padre. Este nunca ha sido mi intención. Pero quiero transmitir al padre donde yo pueda. Y en Bolivia lo puedo hacer mucho. O yo en 2 días voy a la Argentina y hablo a las hermanas del padre. Me dejan grabar 1 día o 2 días y toco algunos temas de mi libro. Ujú, qué lindo. Cuéntanos algunas cosas físicas de él. ¿Era más bajo que usted? ¿Sí? Y así todo tenía autoridad sobre usted. Sí. El padre tenía una ¿Se tranquilidad. sentaban o caminaban o se miraban? ¿Estaban sentados cuando se confesaba? En ¿O su estaban... despacho, por supuesto, sentado. Ya. El padre tenía un pequeño, muy pequeño despacho, una oficina. Allá recibía a la gente y allá, por supuesto, sentado. Pero si no, caminando. ¿Cómo era ese despacho? ¿Tenía alguna imagen? ¿Qué tenía él ahí? Tenía un escritorio tan despelotado, usted no se imagina, no se Ya. imagina. De cartas, de libros, de recuerdos con gente así. Ya. Pero el padre mismo, una tranquilidad no se puede imaginar. Es decir, y una seguridad. El padre le dio una respuesta y usted pensaba, esa es la voz de Dios. Y el padre me conocía de tal manera que me dio así la respuesta. Él estuvo exiliado. Usted lo conoció en un momento de la vida que estaba como en espera de algo el padre. Usted podría haber dicho, ¿cómo era la espera de él? O sea, ¿lo vio usted impaciente alguna vez? ¿Lo vio esperanzado? ¿Cuál era como la actitud? Porque él estaba en un momento, en un intermedio, digamos. Por supuesto, el padre estaba castigado por la iglesia, exiliado. ¿Y cuál era la actitud de él frente a la espera de una respuesta o el apartarse de su obra, de su gente? Le digo una vivencia muy linda del padre. Mire, cuando él salió de Alemania, el rector de la Universidad de los Palutinos dijo, solamente en el ataúd él vuelve a su patria. Y esto era cuando uno cayó en las manos de la iglesia de aquel entonces. Y al padre le llegó a Milwaukee un decreto del Santo Oficio tras el otro, en total 18. ¿Ya? Y cada decreto ataba más al padre fundador. Por ejemplo, ¿qué decían estos decretos? Que no debía hacer esto, y una vez no podía rezar la Eucaristía 4 días de castigo, Y nosotros en una noche, entre nosotros 7, discutíamos si este padre fundador va a volver un día a su patria salvo y sano, después de tantos decretos del Santo Oficio. Y yo el otro día caminaba con el padre en el cementerio y le dije al padre, padre, anoche hemos discutido entre nosotros si usted un día puede volver a Alemania sano y salvo. Uh-huh. Después de tantos castigos y de tantos decretos, ¿usted cree en esto? Y estábamos caminando y el padre me agarró en el brazo y me hizo parar. ¿Ya? Después me acordé, Jesús hizo algo parecido cuando él quería decir algo a sus discípulos que era de una importancia trascendente. Por ejemplo, el sermón de las montañas.
Él dijo, siéntense. Claro. Y el padre me agarró, me hizo parar y dijo, no sé, verbalmente, José dijo, con esto le revelo el gran misterio de mi paz inquebrantable y de mi confianza filial. Yo he sellado la alianza con la Mater. Vamos, dijo. Así me... Ya. Ya, y seguí. Pero esto era un momento en que él dijo su credo más íntimo. Él vivía con la Mater y estaba seguro que la Mater lo va a liberar. Eso le iba a preguntar yo, porque mucha gente lo sentía a él como un papá, ¿no es cierto? Como un padre. ¿Usted lo sintió como un papá suyo? Por supuesto. ¿Y un papá en qué sentido? ¿Cuál es el aspecto más importante como papá suyo que tuvo el padre que tenéis? Mire, él irradiaba una confianza, una imagen de Dios, una paternidad muy por encima de una paternidad solamente humana, terrenal, algo así. Como le dijo antes, él me hizo recordar cómo es Dios o cómo es la Mater, con un cariño, con un cobijamiento, dando una confianza y una seguridad. ¿Y él en quién se cobijaba, cree usted? O sea, ¿cuándo se permitía ser hijo el padre tenéis y cómo? Mire, el padre no era un abuelo que alaba todo o que permitía todo o que dijo en todo usted tiene razón y usted es el hijo Sí. predilecto y único. No, no, no. El padre criticaba y corregía y le dijo, esto tiene que corregir. Ya, él lo iba educando, lo iba Ya. corrigiendo. ¿Ya? Pero yo le pregunto, el padre tenéis, él como persona, ¿cuándo usted, en qué se apoyaba el padre tenéis, en otras palabras? Él cómo, se mostraba siempre como padre, pero se mostraba como hijo también ante Dios. Él. ¿Sí? ¿Él? Seguro, seguro. ¿Y cómo? A ver, cuéntenos un poco, ¿cómo se mostraba como hijo él? Bueno, de esto no contaba él mucho, pero él estaba, por ejemplo, en el santuario con la Mater muchas veces de noche solito. Estaba arrodillado en el santuario y no había ninguna persona. El diácono Jesús Pagán le preguntó una vez cuando el padre de noche iba al santuario y dijo, padre, ¿tan tarde usted va al santuario? Sí, dice, voy a saludar a la Mater y me siento delante de ella y no le digo nada. Ella me va a hablar, dijo. Así. Es decir, él debe haber tenido esta actitud filial frente a la Mater, para escucharla, para entregarse a ella, y esto lo hemos notado en muchos aspectos. ¿Cómo uno puede decir, condenado por la Iglesia, yo creo, en contra de toda la esperanza, que la Mater me va A ayudar, a ayudar? salvar. Mire, y el padre, después de 14 años, cuando él volvió a Alemania, en su primera charla, dice esto. Probablemente no les digo nada nuevo si les confieso abierta y solemnemente que en todas las situaciones de los años pasados jamás dudé un solo segundo de lo que hoy estamos viviendo. Increíble. Es decir, su retorno. Su retorno. Jamás dudé un solo segundo, dice. O sea, fue una espera tranquila la de él, confiada. Ya, con una paz tan inquebrantable. Él dijo, yo he sellado la alianza y la Mater se ocupa de mí. ¿Dónde y cuándo y cómo? No sé. Él no sabía nada.